Ronald, este juego macabro, que creo que lo podríamos llamar así, con Antonio Ledezma, que lo detienen primero como a medianoche de una manera muy clandestina, ahora lo devuelven a su casa. ¿Cómo interpretarlo en medio de este ajedrez al que seguramente pues está jugando el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué quieren hacer con los presos políticos? Bueno, los presos políticos en Venezuela son muchos, no solamente se limitan a Ledezma y a López. De hecho, pues cada vez más jóvenes que salen a protestar terminan en unos juicios militares, y eso hay que decirlo. En el caso de Ledezma, Ledezma es uno de los líderes políticos tradicionales, es más, de los viejos venezolanos es tal vez uno de los que estaría más preparado para ejercer la presidencia. No obstante, su juego político ha salido de escena. Es el alcalde metropolitano de Caracas. Recordemos que Caracas está compuesta por 5 municipios y el alcalde metropolitano era el que conectaba toda la lógica, era prácticamente como un gobernador y tenía la intención de coordinar todas las políticas. A Ledezma primero le vaciaron el poder, es decir, dejaron su cargo sin ningún poder, prácticamente sin presupuesto, y después lo metieron preso por llamar a lo que se llamó en ese momento la salida, que era el movimiento que exigía la renuncia del presidente Maduro en 2014. Hoy en día, Ledezma es uno de los críticos más fuertes de la misma oposición. Sin duda. Él ha hecho declaraciones en las cuales le reclama a los líderes opositores acciones más concretas. Su tono siempre ha sido bastante fuerte y digamos que está en la misma onda quizá de María Corina Machado, que también es una líder radical, y Leopoldo López, que se ha ido moderando un poco. Pero es que en la oposición, y esa es una de las ventajas y de las debilidades de la oposición a la vez, existen diferentes voces. Que existan voces radicales es bueno porque eso ayuda a poner cuáles son las líneas rojas de una negociación. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Hay sectores de la oposición que no están dispuestos a pasar ciertas líneas rojas, y en este momento en el cual hay sectores de la oposición que se quieren presentar a las elecciones de gobernadores, pues la voz de Ledezma puede llegar a sonar disonante, sobre todo con aquellos que tienen aspiraciones de gobernación. Obviamente, pues cuando uno lo ve, dice, ¿por qué se quieren salir a gobernación si vimos el resultado del CNE que a todas luces fue fraudulento? Ya se han dado diferentes pruebas de ello. Es parte del juego político. La oposición está jugando las reglas democráticas de 1999, de esa constitución, y según esa constitución hay que llamar a elecciones, y van a participar en las elecciones, y en esas elecciones van a exigir acompañamiento, van a exigir todos los métodos de control que en este caso no se hicieron. Por ejemplo, en la lógica de las elecciones hay aproximadamente 70 procedimientos que se deben cumplir. En este caso se cumplieron menos de 40, es decir, la ausencia de un actor crítico al proceso hizo que se cometieran todas estas irregularidades. Se supondría que en una elección regional no. Así que el tema es bastante candente porque Ledezma es uno de los actores que genera fracturas entre la oposición, y quizá la intención del gobierno es generar esas fracturas. Pero yo lo digo, la oposición particularmente en los últimos 4 meses, se ha sabido reinventar. El plebiscito nadie se lo esperaba. Es más, la organización, 20 días, fue una jugada muy rápida que deslegitimó todo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Y cuando uno compara las fotos, incluso las fotos del Correo del Orinoco, que es el diario oficial de los chavistas, con las fotos de la oposición haciendo fila, uno ve que sí les faltó gente. Uno hace la comparación de imágenes y faltó muchísima gente. Entonces ellos dicen que sacaron una votación aún mayor. Ya solo con la imagen deslegitimaron, ya no hay nadie que cree en ese proceso. El ciudadano común y corriente dice, yo no creo en eso. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que en el actual momento, pues el gobierno ha puesto su Asamblea Nacional Constituyente, no tenemos, digamos, las reglas del juego claras, van a ser bastante difusas, y cada una de las acciones va a tensionar la cuerda. Recordemos que Nicolás Maduro antes, cuando recibió la noticia de que había ganado, anunció que iba a generar una ley constitucional para obligar a negociar, una negociación obligada desde la constituyente. Yo creería que habría que esperar si Leopoldo López sale, y si Leopoldo López, regresa a su casa por cárcel, y si Leopoldo López viene con la intención de negociar, que es tal vez el único líder de la oposición que podría sentarse en la mesa, porque como ha sufrido la cárcel, tiene la patente de corso, o por decirlo así, las credenciales para decir vamos a negociar, y la gente le cree, porque saben que él no va a regalar nada, saben que él no va a ceder el país. Entonces hay una serie de tira y afloje, pero en este momento vivimos una gran incertidumbre en Venezuela. Cada día pasa algo, a veces en dirección a la negociación, a veces se retrocede sustancialmente. Lo importante es que los venezolanos aún hoy
con todo lo que están viviendo, siguen resolviendo las cosas por las urnas y no por la violencia, digamos, exacerbada que llegamos a tener en un conflicto armado como nosotros. Que eso, la verdad, es admirable, que todavía sigan tratando de defender su situación por la vía democrática, por las urnas.